Hoy día el tema de la sesión es propósito, audiencia y tono en la escritura académica. ¿Qué es propósito? ¿Qué es audiencia? ¿Qué es tono? Vamos a verlo a detalle en un rato, pero básicamente ya tenemos una noción de qué puede ser propósito, audiencia y tono, ¿no? Propósito es por qué estoy escribiendo, audiencia es a quiénes está dirigido y tono es la forma en la cual voy a escribir, muy formalmente, persuasivamente, de qué forma voy a escribir. La definición más exacta y qué es lo que componen estos tres elementos, lo vamos a ver en un rato. Dice, el propósito y la audiencia determinan la estructura y el tono de un texto académico. Entonces, eso quiere decir que antes de empezar a escribir, tengo que tener en cuenta cuál es el propósito y cuál es mi audiencia potencial, porque eso va a determinar, va a guiar qué estructura va a tener mi texto, qué tono va a tener mi texto. Por ejemplo, si estoy haciendo un texto dirigido al público en general y estoy abordando un tema legal, como en el texto que vimos de desprotección, que generaba la protección laboral, que era el texto de Grade, ¿se acuerdan que vimos ese texto? Como era un texto que era dirigido quizás al público en general, pero que tenía nociones de derecho, de leyes, lo ideal es que la estructura tenga una sección para explicar esa parte legal, ¿no? Pero si el texto hubiera sido fundamentalmente para abogados, quizás esa sección no hubiera sido del todo importante, hubiera sido más chiquito. Si estoy hablando de textos puramente académicos, dirigidos a público en general, quizás debería agregar una sección para clarificar o definir algunos conceptos que normalmente no son manejados por el público en general. Pero si estoy con una audiencia que son economistas ya muy experimentados, no tiene mucho sentido agregar una sección donde ponga definiciones y conceptos porque se asume que ya los conozco. Entonces, la audiencia determina la estructura y también la forma, el tono en la cual voy a explicar mis ideas. Y también el propósito. Si mi propósito es convencer a un hacedor de política de implementar un programa social, quizás voy a tener que ser más persuasivo, quizás voy a tener que dar datos que llamen la atención o llamen el sentimiento o llamen eh, o explique la necesidad de esa acción. Si mi propósito es más académico, quizás mi escritura va a ser más fría, más de frente a los datos, más de frente a los resultados, sin tener que justificar o motivar mi texto. Entonces, por eso es que es importante desde un inicio saber cuál es mi propósito y cuál es mi audiencia. Entonces, acá dice, toda escritura debe responder a una pregunta clave. ¿Por qué importa? ¿No? Eso era lo que la clase anterior llamamos so what. ¿Por qué importa? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué con mi texto? ¿Para qué estoy escribiendo? Diferenciando por los cuatro tipos de textos que vimos, un ensayo argumentativo básicamente va a buscar convencer, persuadir, ¿no? Entonces, quizás ese ensayo argumentativo va a tener un tono más persuasivo y apelará a los datos, a cosas objetivas, pero también va a apelar a los sentimientos, a las emociones del lector. Porque no solamente uno convence con datos concretos, sino también persuade con emociones, con apelar a la experiencia del lector. Entonces, los ensayos argumentativos pueden apelar a eso, pero los ensayos empíricos no pueden apelar a las emociones porque simplemente tienen que ser técnicos. Si estoy hablando de un texto económico, la econometría es puramente eh, una ciencia, una parte de la matemática, de la estadística, y no puedo apelar a los sentimientos, así que no voy a poder persuadir de esa forma, sino voy a tener que persuadir con factos, con ideas concretas. En una revisión de literatura, quizás al momento de hacer la revisión de los vacíos,
de la literatura, tengo que apelar a las necesidades eh, de la academia o a las necesidades de la sociedad para priorizar algunos aspectos. Si estoy estudiando temas de gasto del gobierno y quiero hacer una revisión de literatura y encuentro un vacío bien grande en investigación sobre gasto en, en temas de salud, probablemente voy a tener que persuadir apelando a que hay una alta mortalidad, de que existe desnutrición, de que existe anemia y por tanto hay que llenar ese espacio de la literatura para ayudar a estas personas que sufren estos problemas y ayudarlos a salir. Si estoy hablando un informe, si estoy haciendo un informe de política, tengo que ser más directo, más claro, más concreto en lo que se debería hacer bajo mi propuesta. Como estoy dirigiéndome a hacedores de política, tengo que convencer al hacedor de política, pero con cosas concretas. No le puedo decir al hacedor de política, hay que aumentar el gasto en salud para reducir la anemia. Lo tengo que ser más específico. Tenemos que crear eh, no sé, un programa social que tenga el nombre tal y que tenga tal cobertura y que se dirige a tales cosas específicas. Tenemos que crear un observatorio dirigido por tal instancia del gobierno que se dedique a tales cosas. Tenemos que aumentar el gasto en tanto por ciento y se tiene que dirigir a ciertos aspectos bien concretos. Entonces, dependiendo del tipo de texto, eh, mi tono, mi estructura cambia porque el propósito de cada uno de ellos es distinto. Ahora vayamos, ¿qué es la tesis? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el tono? La tesis básicamente es la idea que estoy defendiendo, la idea que estoy argumentando. El propósito es el por qué estoy escribiendo y el tono es la forma en la cual comunico mis ideas. Una definición más extensa de tesis es la tesis es la afirmación central que un texto argumenta o demuestra. Por ejemplo, una tesis es mayor brecha salarial de género incrementa los niveles de violencia, ¿no? Eso es la tesis. Es una afirmación que se puede demostrar, que se puede sostener con evidencia. Esta tesis tiene que ser clara y específica sobre algún tema en particular que esté delimitado a un grupo poblacional, a un espacio, a un tiempo, a una población. ¿Se acuerdan que hablábamos de la pregunta de investigación que tenía esas cuatro dimensiones? Esas cuatro dimensiones también deben aparecer en la tesis. Si estoy hablando de brecha salarial de género y violencia doméstica, también ahí debería agregar que eso es una afirmación para el Perú, que es una afirmación para el Perú de la última década, que también es un aspecto para las personas o familias del Perú en general y no solamente para un grupo. Entonces tengo que estar clarísimo en eso. Entonces la tesis completa sería la brecha salarial, un aumento de la brecha salarial de género incrementa los niveles de violencia doméstica en los hogares peruanos de la última década, ¿no? Ahí sí ya tendríamos las cuatro dimensiones que habíamos estado viendo en las últimas clases. Y tiene que ser clara, no tiene que tener expresiones ambiguas, tiene que ser específica, en particular, en lo posible, tiene que tener un dato duro. En la idea que yo he puesto, simplemente puedes aumentar, pero lo ideal habría sido, si aumenta en 1%, la brecha, tanto porcentaje cambia la violencia. ¿Qué características tiene una buena tesis? Es clara y concisa, es decir, expresa una idea sin ambigüedades. Es debatible, es decir, eh, como es plausible a ser defendida, también es plausible a ser contradicha. Entonces, sí, la tesis que estoy defendiendo, estoy aportando evidencia, pero eventualmente otra persona puede venir a contrarrestar mi idea, a contrarrestar mi tesis, ¿no? Por eso hay esta idea de tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Yo planteo una tesis, la demuestro, la defiendo, viene otra persona, plantea lo contrario, que es una antitesis,
Y en la discusión de esas dos ideas, la tesis y la antítesis, se crea la síntesis, ¿no? ¿Por qué una tesis no puede ser algo totalmente cierto sin discusión? Porque si no, ya no sería una tesis, sino sería una ley, un hecho concreto, un hecho sin discusión. Por ejemplo, que la gravedad existe. Eso es un hecho indiscutible, es una ley. Como es una ley, no es necesario discutir con otras personas su existencia. No hay forma de demostrar que no existe la gravedad. Pero en economía no existen esos tipos de leyes, así que siempre va a haber la posibilidad de que alguien contrarreste o contradiga mi idea. Inclusive lo que llamamos en economía leyes, como la ley de la oferta y la demanda, no son leyes en sí. Así le decimos, pero no son en estricto leyes. Por ejemplo, la ley de la oferta y demanda, ¿no? A mayor precio, la demanda cae. A mayor precio, la oferta sube. Eso es como que lo que entendemos por la ley de la oferta y demanda. Sin embargo, en sus cursos de microeconomía han visto que hay excepciones, ¿no? Hay bienes donde cuando aumenta el precio, aumenta la demanda. Ejemplos, los bienes Giffen, los bienes, un ejemplo de estos bienes, las obras de arte, eh, las obras de arte, ¿no? Cuando hay más, cuando cuesta más un cuadro de Picasso, más gente está interesada en ello y ofrece más dinero, la demanda aumenta porque la valoración de ese bien está mayor, es mayor. Entonces, a pesar que decimos que son leyes, no son leyes en estricto, solamente le decimos así. Y la tesis tiene que estar respaldada, o potencialmente puede estar respaldada por argumentos y datos. Veamos ejemplos de tesis en los cuatro tipos de textos. Por ejemplo, una tesis en un ensayo argumentativo sería: el aumento del salario mínimo en América Latina no ha generado desempleo masivo, sino que ha mejorado la calidad del empleo formal. ¿Por qué es una tesis completa? Porque tiene la dimensión temática, está hablando de salarios, está hablando de desempleo, tiene la definición espacial, porque está hablando de toda América Latina, tiene la dimensión eh, espacial, porque está hablando, eh, no está estrictamente impuesto, pero deberíamos poner ahí en la última década quizás. Y también está dimensión poblacional, porque estamos hablando del empleo de la población trabajadora, de la población económicamente activa. Implícitamente está ahí porque estamos hablando de empleo y desempleo. Cuando hablamos de empleo y desempleo, solamente estamos hablando de la población económicamente activa. Y además es una buena tesis porque es clara, se puede argumentar y se puede sostener con evidencia. Puedo sacar datos de cada país de América Latina y puedo hacer econometría para defender ello. Y es de parte del ensayo argumentativo porque quiero convencer a mis lectores, ¿no? En el caso del artículo empírico, eh, la tesis sería la siguiente. Usando los datos de la ENAO 2005-2022, este estudio encuentra que la expansión del crédito digital ha incrementado la formalización empresarial en un 12% en el sector comercial. Acá, como es un texto empírico, soy más exacto con los datos o con los resultados. Acá el resultado exacto es 12%. También está respaldado por una base de datos. Y para convertir esa base de datos bruta a ese resultado del 12%, he tenido que aplicar econometría o estadística, por eso es empírico. Y además, en toda esta tesis están las cuatro dimensiones, ¿no? Está el tema, que es crédito y formalización. Está la dimensión temporal, que me habla del 2005 al 2022. Está la dimensión espacial, que solamente me habla del Perú, porque la no solamente es de Perú. Y me habla de la dimensión poblacional, porque me habla solamente una parte de todo el Perú, que es el sector comercio.
Luego, una tesis en el texto Revisión de Literatura sería: la literatura actual sobre informalidad laboral en América Latina presenta evidencia contradictoria sobre el impacto de la regulación laboral en la productividad. O sea, acá no estoy buscando un resultado numérico preciso, solamente estoy viendo hasta dónde ha llegado la literatura en un tema en particular. ¿Cuál es el tema? La informalidad laboral y su impacto en en la regulación laboral, el impacto de la regulación laboral en la productividad. En el caso de informe de política, un ejemplo de tesis es: las políticas fiscales progresivas pueden mejorar la recaudación sin afectar negativamente el crecimiento económico, ¿no? O sea, acá seguro lo que estoy proponiendo es que implementar o implementar políticas fiscales progresivas es recomendable para recaudar más, porque esa progresividad en los impuestos no afecta al crecimiento económico, no trae efectos inesperados, solamente trae efectos buenos, como es la mayor recaudación. ¿Qué es una política fiscal progresiva? Es básicamente cobrarle más a los que más tienen para redistribuirlo a aquellos que tienen menos. Por eso es que el impuesto a la renta del trabajo es casi 30% a aquellos que ganan mucho y es cero a aquellos que ganan bien poco. Esos son impuestos progresivos. Cuando uno gana menos de un punto de corte, creo que son 3.000 y tantos soles, paga 0 soles de impuestos. Si ganas un poco más, pagas 7-8% y así va creciendo tu tasa de impuesto a la renta laboral poco a poco. Ya cuando ganas mucho, por encima de un límite, pagas 29,5%, que es casi 30% en impuesto a la renta del trabajo. ¿Por qué? Porque la idea es que los que ganan más tienen que aportar eh, al tesoro público y ese dinero tiene que repartirse en obras, en programas sociales, a aquellos que tienen poco, ¿no? Entonces, eso es la tesis, simplemente la idea o la afirmación que estoy defendiendo. Y esta idea puede tener diferentes propósitos. El propósito básicamente es la razón por la cual escribo. Es decir, responde la pregunta: ¿qué quiero lograr con ese texto? Los propósitos más habituales en economía son estos cuatro: explicar, analizar, argumentar o recomendar. Explicar es básicamente proporcionar información sobre un fenómeno económico, solamente es dar información. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una revisión de literatura, solamente estoy proporcionando información sobre lo que se conoce, nada más. Un ejemplo, un artículo que describa los efectos de la inflación en el mercado emergente. Solamente estoy proporcionando información, datos, no estoy dando opinión, no estoy analizando, no estoy buscando vacíos en la literatura, no estoy viendo si hay contradicciones, no quiero convencer a nadie, solamente estoy proporcionando información. Otro propósito es analizar, es decir, evaluar la literatura, evaluar datos o evaluar modelos, de modo que pueda extraer conclusiones. Un ejemplo, un artículo donde analice el impacto de la tasa de interés sobre la inversión. También puede ser un artículo donde busque vacíos de la literatura o contradicciones de la literatura sobre algún tema. Entonces, estoy evaluando hasta dónde llegó la literatura y qué vacíos hay, si hay contradicciones. Eso es parte del propósito de analizar. También está el propósito de argumentar, que es persuadir al lector sobre una postura basada en evidencia. Mi objetivo es convencer de que la renta universal es lo mejor para el crecimiento económico. Mi objetivo es persuadir de que aumentar el salario mínimo no trae consecuencias negativas, solamente trae consecuencias positivas. Entonces, argumentar es persuadir. Y recomendar, que es el último de los propósitos, es proponer soluciones a problemas económicos. Por ejemplo, un informe de política que sugiera reformas para aumentar la recaudación tributaria en el sector informal.
Acá he puesto más ejemplos. Un ejemplo, eh, acá vamos a poner un tema y de ese tema puede ponerse, o sobre el mismo tema, se puede tener diferentes propósitos. El tema es el impacto del comercio internacional en el crecimiento económico, ¿no? Ahora que está en coyuntura esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, podemos discutir sobre impacto del comercio internacional y el crecimiento económico, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Que haya más comercio internacional? ¿Eso mejora el crecimiento? ¿O es al revés, no? Entonces, si mi propósito es explicar, podría ser un documento donde describa cómo la apertura comercial ha influido en las tasas de crecimiento del PBI en América Latina. Solamente voy a explicar, voy a mostrar literatura, datos, evidencia que ya ha sido calculada sobre esto. Si mi propósito es analizar, probablemente podría examinar los efectos del comercio en la productividad utilizando un modelo de regresión panel, ¿no? Entonces, agarro datos de todos los países de América Latina desde 1950 sobre productividad, crecimiento y apertura comercial y aplico econometría y con eso estoy analizando los efectos del comercio en la productividad. Si mi objetivo es argumentar, podría proponer esta tesis. Los países que han liberado el comercio han experimentado un mayor crecimiento que aquellos con políticas proteccionistas, ¿no? Entonces acá voy a persuadir al lector de que ser proteccionistas, es decir, cerrar tu economía al comercio internacional, eh, reduce el crecimiento, mientras que lo opuesto, que es liberalizar la economía, tener libre comercio exterior, trae mayor crecimiento. Y si mi objetivo es recomendar, podría ser un informe que sugiera estrategias para mejorar la competitividad exportadora en América Latina, ¿no? Como ya sé que, como ya sé que el comercio internacional, el comercio con otros países es beneficioso, puedo recomendar algunas estrategias para ser más competitivos comparativamente con otros países. Entonces, veamos. Acá, porque estoy planteando una pregunta de investigación, dice, ¿el salario mínimo es bueno o mal? Esa pregunta de investigación es muy mala. ¿Por qué? Porque es muy vago, no está claro, no está delimitado, no tiene los cuatro aspectos o las cuatro dimensiones que habíamos planteado, ¿no? Una pregunta de investigación correcta sería la siguiente. ¿Cómo ha impactado el aumento del salario mínimo en el empleo informal en Perú entre 2010 y 2020? ¿Por qué es completa? Porque está delimitado por el tema. Aparece el salario y el empleo. Está delimitado por la población. Estamos hablando de empleo solamente de los informales. Está delimitado temporalmente porque habla del 2010 al 2020. Y también el espacio porque habla solamente del Perú. Entonces, esa pregunta de investigación está completa. Ya hemos visto que las preguntas de investigación tienen que tener esos cuatro elementos. Si yo quiero abordar esta pregunta de investigación o este tema en los textos, en los cuatro textos, podría cambiar o parafrasear esa pregunta de la siguiente forma. Si quiero hacer un ensayo argumentativo, podría poner, el Perú debería implementar un sistema universal. Por acá está mal. El Perú debería aumentar el salario mínimo, eh, porque genera mayor demanda efectiva sin generar desempleo, ¿no? Entonces, en base a esa pregunta general que estaba arriba, puedo argumentar algo, ¿no? En ese caso argumento que
aumentar el salario mínimo eh, genera mayor demanda efectiva, es decir, dinamiza la economía porque la gente tiene más para gastar sin generar desempleo. Esa misma pregunta de investigación puede servir como base para plantear un artículo empírico o tratar de sostener con datos y econometría que un aumento del salario mínimo genera efectos diferenciados en la informalidad según el sector económico. Si quiero hacer una revisión de literatura, también puedo darle vuelta a esta pregunta de investigación de esta forma. Los efectos del salario mínimo, acá no sé por qué puse salario mínimo, sobre la informalidad en el Perú. Entonces, para darle vuelta o para utilizar parte de esta pregunta, puedo plantear una revisión de la literatura donde vea los efectos del incremento del salario mínimo sobre la informalidad en el Perú y en el resto de América Latina. Y si quiero hacer un reporte de política, podría plantear algo así, ¿no? Reformas salariales para mejorar la o para reducir la informalidad laboral. Entonces, cualquier tema que ustedes tengan en mente puede darse un poquito, puede servir como insumo y darse vuelta para que pueda encajar en cualquiera de los tipos de textos. Y esa era la idea un poquito cuando se les pidió elegir el texto para la tarea académica uno. Ese texto que eligieron en la tarea académica uno, al leerlo, ustedes podían actualizarlo, ustedes podían discutir y en base a eso plantear quizás algo, un texto de cualquiera de estos cuatro tipos. Ahora, ¿qué es el tono? El tono es el estilo o actitud que adopta el autor de un texto, es decir, la forma en la cual estoy escribiendo. En economía tiene que ser un tono formal claramente porque es un espacio académico, pero eso no quita que yo pueda utilizar diferentes estrategias, diferentes estilos, dependiendo cuál es mi audiencia, cuál es mi propósito y cuál es el género del texto. Entonces, ya hemos visto que la audiencia es a quienes ha dirigido, el propósito es para qué estoy escribiendo y el género es básicamente el tipo de texto que estoy escribiendo. Entonces, por ejemplo, veamos, acá tengo un ejemplo. El tema es el impacto del teletrabajo en la productividad laboral. Con la pandemia, el teletrabajo se ha vuelto más común y hay discusión sobre si el teletrabajo aumenta o no aumenta la productividad, ¿no? Muchos dicen que cuando uno tiene teletrabajo, pierde menos tiempo en movilizarse al lugar de- al centro laboral, porque solamente es de su casa, gasta menos dinero en transporte, está más cómodo y puede dedicarle más tiempo eh, a su aspecto personal y por tanto la persona va a ser más productiva, ¿no? Entonces, hay investigación que relaciona el teletrabajo con mayor productividad, pero por otro lado, también están los que dicen que el teletrabajo reduce la productividad porque las personas al estar en sus casas están expuestas a más distracciones, pueden dedicar mayor tiempo a sus actividades personales y por tanto dejan de dedicar tiempo al trabajo. También dice que las labores del hogar pueden interferir con las labores del trabajo y además porque no hay un entorno donde se esté verificando que la persona se esté esforzando o esté cumpliendo.
y por tanto el teletrabajo finalmente reduciría la productividad, ¿no? Entonces hay los dos aspectos, pero veamos cómo es el tono si utilizo un texto académico, un informe de política, un artículo de divulgación para el público en general. Si estoy en un artículo académico, probablemente voy a tener que ser bien técnico, bien analítico, y las oraciones que voy a utilizar van a tener este estilo. Por ejemplo, este estudio utiliza un modelo de regresión panel para evaluar las relaciones entre trabajo y productividad laboral en sectores tecnológicos en América Latina. Entonces acá estoy hablando de modelos, estoy hablando de regresión, de tipos de dato panel. Eso, si estoy escribiendo para académicos, es importante porque los académicos quieren saber de dónde salen los resultados. Inclusive debería plantear qué tipo de modelo estoy utilizando, qué estrategias, qué retos econométricos tengo. Pero si estoy hablando a un público general, probablemente no sea necesario explicitar que estoy utilizando regresiones o que mis datos son panel, ¿no? Cuando es académico, tengo que ser bien técnico, hablar paso a paso, hablar sobre los elementos que estoy utilizando para mi análisis. En el caso, si es un informe de política, tengo que ser práctico y directo. No importa mucho cómo he llegado a la conclusión, no importa mucho qué tipo de datos he utilizado, no importa mucho qué modelo he aplicado. Quizás debe estar por ahí, pero no es el eje central. Debería irme de frente a los resultados. Por ejemplo, dice, el teletrabajo ha demostrado mejorar la productividad en un 15%, por lo que recomendamos incentivos fiscales para empresas que adopten esa modalidad. Entonces, de frente me voy a al resultado y a la implicancia de ese resultado. Explicar el modelo, la regresión, no es necesario a profundidad, quizás mencionarlo sí, pero de forma secundaria. Si estoy hablando de un artículo de divulgación donde mi tono tiene que ser accesible, claro y sencillo, probablemente ni siquiera tengo que decir que es una regresión, ni siquiera tengo que decir que utilizo datos panel, ni siquiera es tan necesario decir que es 15% o es tanto por ciento. De frente puedo decir lo siguiente: trabajar desde casa puede hacerte más productivo. Estudios recientes muestran que el teletrabajo mejora la eficiencia del sector tecnológico, ¿no? Entonces, ni siquiera estoy diciendo que es modelo, solamente estudios recientes. Eso lleva a que al lector, que es el público en general y no es un académico, no lo cansemos con esa jerga o esos elementos propiamente economistas, sino de frente vayamos a convencerlo de mi tesis, ¿no? De la tesis que estoy tratando de sostener. Los tres, esos tres ejemplos de oraciones o de explicaciones cortas son formales. Los tres utilizan lenguaje formal, solamente que el tono es distinto. El tono del primero es técnico y analítico, el tono del segundo es más práctico y directo, y el último tono es más accesible, claro y sencillo. Entonces, eso tómenlo en cuenta. Si están haciendo un ensayo argumentativo, probablemente no sea necesario explicar qué modelos econométricos, qué tipos de datos han utilizado, sino de frente irse a persuadir al lector eh, con, con evidencia resumida, evidencia ya digerida, sin números exactamente precisos, algo mucho más fácil de leer y digerir. Si están haciendo un trabajo académico, sí tienen que explicar a detalle qué modelos han utilizado, qué datos, por qué han utilizado ese modelo, por qué tales datos y no otros. Si están hablando de un informe de política, de frente irse a los hechos, a los resultados que existen y las implicancias de esos resultados. Entonces, noten que en general hay tres tipos de audiencia: los académicos, es decir, en nuestro caso, otros economistas. También están los funcionarios o formuladores de política y el público en general, eh, que no utiliza o que no está acostumbrada a la jerga o los conceptos económicos.
Acá hay más ejemplos de cómo cambia el tono dependiendo de la audiencia. Si mi audiencia es otros economistas, puedo poner, utilizando un modelo de regresión discontinua, encontramos que el impacto del impuesto a las bebidas azucaradas en el consumo es estadísticamente significativo a un nivel del 5%. Entonces, acá estoy siendo preciso, estoy hablando que he utilizado un modelo de regresión discontinua. Probablemente en otra parte del texto tengo que explicar también qué es una regresión discontinua, por qué la he elegido, qué elementos he necesitado para construir esta regresión, qué variables dependientes e independientes he utilizado. Tengo que decir el número del efecto o el efecto en general y su significancia, ¿no? Esto es estadísticamente significativo al nivel del 5%. Probablemente el público en general no lo entienda o no entienda su importancia, pero en un texto académico que está dirigido a otros economistas es fundamental esto, ¿no? Porque el nivel de significancia sostiene cuán confiables son mis resultados, o cuán probable es que mis resultados sean ciertos o sean, cuán, cuán probable es que mis resultados no sean frutos del azar, sino que sean resultados que de verdad reflejan eh, el, el fenómeno económico. Si estoy en un informe de política, puedo poner, el impuesto a las bebidas azucaradas ha reducido el consumo en tanto por ciento, lo que sugiere que es una política efectiva para reducir enfermedades relacionadas con el azúcar. Ahí ya no descanso o no me doy tiempo de explicar el modelo de regresión discontinua, tampoco me doy el espacio para decir si es significativo estadísticamente, sino de frente digo, este es el efecto. Si te menciono el efecto es porque es importante y eso trae implicancias, que es que hay que reducir o hay que hacer políticas efectivas para reducir el consumo de azúcar. Si mi artículo es de divulgación, puedo poner lo siguiente. El nuevo impuesto a las gaseosas parece estar funcionando. La gente está comprando menos bebidas azucaradas y optando por opciones más saludables. Ahí ya no estoy explicando el numerito del efecto, porque al público en general no le importa mucho el numerito, le importa en sí si el efecto es positivo, negativo o no hay efecto. Tampoco estoy explicando si es el modelo econométrico, no estoy explicando los datos ni la significancia. De frente estoy yendo a como si fuera una conversación más de, de personas y no de académicos. Entonces, los tres párrafos o las tres ideas que están ahí son o utilizan lenguaje formal, solamente que el tono cambia un poquito dependiendo del público al cual está dirigido. Finalmente, de vuelta, volvemos a esto de la pregunta "So what?", que era ¿por qué importa mi investigación o por qué importa mi texto? Y es importante que ustedes se pregunten esto, porque si no está claro la respuesta a esta pregunta, va a ser muy difícil que ustedes tengan una noción clara de lo que están haciendo. Entonces, ¿para qué están escribiendo? ¿Están escribiendo para convencer? ¿Están escribiendo para que eventualmente se apruebe una ley, para que se apruebe o se cree un programa social? ¿Están escribiendo simplemente para convencer de que su idea es relevante? ¿Están escribiendo solamente para ganar prestigio? ¿Están escribiendo solamente para aprobar un curso? Si no si no tienen claro el por qué importa su texto, si no tienen claro el por qué el lector debería interesarse en su texto, van a ir divagando y no van a saber exactamente qué poner y qué no poner en su texto. Entonces, por ejemplo, en un ensayo argumentativo, quizás mi objetivo es convencer a la mayoría de personas que me leen de que el sistema universal de pensiones puede mejorar la calidad de vida. Y eventualmente eso puede hacer
de que se implemente en el Perú un sistema universal de pensiones, ¿no? Entonces, ahí mi objetivo es ganar adeptos a esta idea para que eventualmente la gente pida que se implemente en el Perú. Ese es mi objetivo a largo plazo de mi texto, ganar más adeptos a esta idea y que eventualmente pueda haber la necesidad o, o el pedido de la gente de que se implemente este sistema universal de pensiones. Si estoy haciendo un artículo empírico, mi objetivo quizás es simplemente cuantificar los efectos de un programa, cuantificar los efectos de, de una intervención, saber simplemente cuáles son las deficiencias o las necesidades de la econometría para resolver una pregunta. Si es una revisión de literatura, quizás mi propósito es simplemente abrir espacios de nuevas investigaciones, descubriendo vacíos de la literatura, ¿no? Entonces mi objetivo es que el lector eventualmente note que hay espacio para seguir investigando y se pueda profundizar en esos temas en el futuro. Si estoy haciendo un informe de política, quiero que mi lector finalmente se convenza de que mis recomendaciones tienen sentido y las aplique en el corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, si estoy hablando de recaudación fiscal, quiero que el asesor de política que está leyendo este informe diga, ah, este autor tiene razón, entonces voy a hacerle caso, vamos a implementar estas reformas que está planteando. Entonces, cuando tengo claro qué es lo que busco con el lector, voy a elegir qué cosa incluir en mi texto y qué no incluir en mi texto, ¿no? Y eso también determina el tono. Si estoy en el informe de política y mi objetivo es convencer al lector, el convencer al hacedor de política, entonces no lo voy a hastear, no lo voy a cargar de información sobre métodos econométricos, sobre datos, sobre problemas con la econometría. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es ese, ¿no? Mi objetivo no es explicarle a detalle esas cosas técnicas, mi objetivo es convencerlo. Y para convencerlo, tengo que apuntar directamente a datos, a resultados más concretos y a las implicancias de los resultados. Pues tomen en cuenta eso cuando empiecen a escribir, eh, porque aunque no lo crean, eso les facilita un montón su trabajo y les simplifica la vida, porque no tienen que estar abarcando todo, sino abarcando solamente una parte, que es lo que les va a ser de utilidad para su texto. Recuerden también que todo esto que estamos viendo en el curso, en esas sesiones, son básicamente recomendaciones o aspectos que uno debería conocer como mínimo para escribir. Por naturaleza, hay otras personas que pueden escribir de forma fluida sin tener esas recomendaciones o sin tener eh, claro esas cosas en su cabeza, y está bien. Pero la mayoría de personas que no hemos nacido con una habilidad innata para escribir, necesitamos tomar en cuenta estos aspectos para facilitarnos la vida, ¿sí? Entonces, tomen lo que ustedes creen que les puede ayudar de esas recomendaciones y aplíquenlo. Si alguna de esas recomendaciones creen que son muy obvias, que creen que son no necesarias porque ustedes ya la tienen implementadas en su desarrollo del día a día, normal, pero al menos traten de reflexionar si en algún momento, bueno, traten de reflexionar si estas cosas que les comento están ya dentro de su sentido común al momento de escribir o necesitan sentarse un rato a pensar sobre esas cositas, ¿no? Pensar sobre su audiencia, pensar sobre su propósito, responder a esa pregunta, so what. ¿Sí hay preguntas, chicos?
¿Qué más? Esta semana tenemos la tarea académica 5 que la voy a dejar mañana. Así que mañana, al final de la sesión, les explico la tarea académica 5 que básicamente va a ser aplicar un poquito lo que hemos aprendido hoy y aplicar lo que vamos a ver mañana. ¿Sí? Así que mañana sí estén un poco atentos a la tarea académica 5 que igual que la tarea 4 se presenta el martes, en este caso el martes 18 a medianoche. Acá Diego me pregunta si se elimina la tarea más, la nota más baja. De las, según el sílabo, creo que se elimina una de las cuatro primeras, creo. A ver, vamos a ver. En el sílabus aparece con dos nombres, aparece con tarea académica y aparece con práctica calificada. En realidad, todos estos son tareas académicas. Solamente que hemos tenido que ponerles diferentes nombres porque la facultad no quería que todos se llamen igual. Nos pidieron que le pongamos el nombre de práctica calificada, pero son tareas académicas igual. De las tres primeras tareas académicas, no se elimina ninguna, pero de 4, 5, 6 y 7 sí se elimina la más baja. ¿Por qué? Porque las tres primeras tareas académicas eran tareas académicas sencillas, chiquitas, entonces no eran muy tediosas, pero de las últimas cuatro sí eran un poquito más largas, entonces se les daba la opción de eliminar una de ellas. ¿Preguntas, chicos? Ok, sobre eso, una pregunta. Que Cuéntame. yo no di una de las tareas, de las tres primeras tareas académicas. O sea, creo que no entregué la tarea tres. En ese caso, ¿podría eliminar esa o no? Ah, no, pero am, me puedes escribir un correo y vemos eh, si hay alguna forma, pero en Ya. teoría no. Ya, escríbeme un correo por si Sí, acaso. sí. Acá Diego me Gracias. dice, sí, la tarea 4 sí la puedes eliminar. O sea, entre la tarea 4, 5, 6 y 7, una de esas cuatro se puede eliminar. Si no han entregado alguna tarea, me escriben eh, y en el correo veo si hay algún tipo de solución. Igual escríbanme hoy mismo para ver. Pero si no han entregado la tarea 4, se puede eliminar esa tarea 4. Las 5, 6 y 7 también se puede eliminar. Entonces quedamos en que si alguien no entrega alguna tarea, me escribe de todos modos para ver si podemos hacer algo. Eh, evidentemente no se les va a poner la nota completa, pero la idea es de que quizás puedan presentar algo y considerarles alguna parte. ¿Qué chicos? ¿Preguntas hasta ahí?